Hola, ¿qué tal? En este pequeño video vamos a ver qué es la rotación de ejes en el plano. El problema principal es el siguiente, y este es nuestro objetivo. Si tú tienes un sistema de ejes coordenados, en este caso el eje X, Y usuales, y tienes un punto con coordenadas X y Y, tú sabes que la manera de conseguir las coordenadas de ese punto es trazando paralelas a los ejes coordenados, cortas en el eje con el cual cortas perdón, de manera perpendicular, y entonces obtienes las coordenadas. En este caso, de P a X es esa la paralela al eje Y obtienes la coordenada en X y análogamente en el eje Y. Pero ¿qué pasa si tú tienes otro sistema de referencias? Ahora lo denoto con el color rojo y ese sistema de referencias está a cierto ángulo. Entonces, si hacemos el proceso análogo de calcular la paralela o perpendicular a estos ejes, pues obtenemos dos puntos, dos valores que cortan de manera perpendicular al eje X y al eje X' y al eje Y'. Esos valores X' y Y' serán los valores del punto, las coordenadas del punto en el nuevo sistema de ejes. Si te fijas, lo único que es importante o lo más importante es que tenemos un cierto ángulo porque este eje también está centrado en el origen, en el punto de coordenadas 0, 0. Es común a los dos sistemas. Una cosa que se preserva y que no cambia es la magnitud, dado que los ejes de coordenadas, los dos coinciden, lo que se preserva es la magnitud que denotamos por la letra R, la magnitud que va del origen al punto P. Y esto lo ponemos como R y es fácil ver que por el teorema de Pitágoras, R es igual a la raíz cuadrada de X cuadrada más Y cuadrada. Eso se preserva. ¿Qué no se preserva? Lo que no se preserva es el ángulo. Fíjate, con respecto al eje X, el punto P forma un ángulo, cuando nosotros consideramos el segmento que va de P a O, forma un ángulo teta. Pero cuando consideramos ese mismo segmento, pero ahora con los ejes coordenados, primero debemos tener en cuenta una cosa, el ángulo que forman los ejes coordenados, que es un ángulo llamado phi, y eso quiere decir que lo que tú vas a tener en el ángulo que se forma entre el segmento que va del origen al punto P y el eje X ya no es teta, sino es la diferencia teta menos phi, donde teta es el ángulo que hacía originalmente con el eje X y phi es el ángulo que se forma entre los dos ejes coordenados. Estas dos cosas son muy importantes para cómo vamos a calcular las coordenadas. Consideremos ese triángulo, el triángulo que va de O a P y a X. Ese triángulo, por el teorema de Pitágoras y cómo calculo las funciones trigonométricas, tengo que la coordenada X, la magnitud de X entre el valor de R va a ser igual al coseno de teta y eso quiere decir que X, ese valor es igual a R por el coseno de teta. Análogamente, Y entre R es igual al seno de teta y Y es igual a R seno de teta. Estas dos identidades de X y Y en función ahora de la magnitud que R y el ángulo teta serán muy importantes para las fórmulas que nosotros deduciremos. Ahora vamos a restringirnos solamente al triángulo OX'P, que es el triángulo cafecito que tenemos ahí, y para este vamos a tener lo siguiente, de manera exactamente igual a como lo hicimos con el triángulo verde, ahora lo hacemos con el triángulo café, y tengo que la magnitud X' es igual a E entre R, es igual al coseno, ahora de la diferencia, teta menos phi. Entonces, X' va a ser igual a R por el coseno de teta menos phi por el coseno de una diferencia de ángulos, nosotros podemos desarrollar ese coseno de la diferencia, multiplicamos por R, la magnitud, y tengo esta identidad. X' es igual a R por el coseno de teta, coseno de phi, más R por el seno de teta, seno de phi. Lo cual quiere decir, usando las identidades anteriores, que X' es igual a X por el coseno de phi
y por el seno de phi. Recuerden, x era igual a r por coseno de teta, y igual a r por el seno de teta. De manera análoga, ahora procedemos con y' entre r, nos da seno de la diferencia de teta menos phi, eso es y' igual a r de seno de esta diferencia. Lo que vamos a hacer ahora es hacer el desarrollo, y entonces tenemos que y' es igual a y por el coseno de teta, de phi, perdón, menos eh, x por el seno de phi. Así pues, tenemos las dos identidades, la magnitud x y la magnitud y, las dos coordenadas en el nuevo sistema, en función de la original x, y el ángulo que forman los dos ejes coordenados. Muchísimas gracias por su atención. Esto es todo.